Buenos días, alumnos. Y dentro de los puntos que les piden, creo que son 6, vamos a ir viendo cada uno de ellos, ¿cierto? Para ir orientando el entendimiento que vi de la actividad, a qué podrían alcanzar a realizar. El primer punto dice analizar los datos, ventas, pagos, el estado de cliente, cómo están las deudas, o sea, ver si es lo que me han comprado, ver si es lo que me han pagado, si es lo que yo he cobrado como empresa. Viendo con la idea de este análisis, que estamos en el punto 1 aún, uno podría quizás a través del número de factura, entiendo, que es lo que está pagando. Asumamos que hay un cliente, que no sabemos quién es, que está pagando la factura 1. Entonces, si yo voy a ver acá, digo cuál es la factura 1. Esta es la factura 1 que corresponde al cliente que se llama Semilla Santo Mongo, y que tuvo un monto de 969. Eso fue lo que él compró. Ya, no se sabe qué, pero algo compró. Si yo veo la factura 1, hay dos registros. Si los tomo los dos y veo acá abajo, ¿cierto? En el resumen veo que son 969,21, que es justamente lo que él compró. O sea, en este primer análisis ya sé que estas facturas, son dos, corresponde al monto total que pagó este cliente. O sea, si yo lo veo en este análisis súper simple, podría decir que el cliente que se llama Semilla Santo Mongo estaría al día, ¿cierto? Que lo que él compró lo pagó en dos facturas en distintas fechas, uno en enero, las dos son en enero pero en distintos días, el 12 y el 19. Entonces este cliente, entre comillas, ¿cierto? Pagó dentro del mismo mes. Y si uno analiza también las distintas preguntas que le hacen acá, habla del punto 5, dice analizar velocidad de pago. Esta velocidad de pago uno podría quizás entenderlo como qué tan rápido me paga el cliente. Rápido, ¿cierto? ¿Qué velocidad? Para los que ya me han escuchado a mí, este es un tema más físico y la palabra correcta es rapidez. ¿Ya? Entonces, ¿qué tan rápido me paga el cliente? Si yo analizo este puro cliente, podría ser que es rápido porque me pago dentro del mismo mes, ¿cierto? Entonces ahí ya tengo un análisis, ¿cierto? De los datos que después vía la tabla dinámica quizás voy a enriquecer un poco más. Quizás por un tema de visualización, después cuando haga la tabla dinámica, yo podría aquí, a través de este dato, que es la factura, obtener el cliente, ¿cierto? Podríamos hacer eso rápidamente ahora, insertar esta tablita, vamos a agregar una columna al lado, para hacer este análisis. Si me deja, ya, está el Excel un poco lento aquí. Un segundito. Justo ahora en Excel, ¿cierto? Se congeló y no responde. Voy a tener un poquito el video y vamos a continuar cuando vuelva, ¿ya? Ya, estoy de regreso acá, el Excel volvió. Entonces aquí agregué a la ficha de cobranza una nueva columna. Y le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner cliente para entender quién es. Y aquí vamos a ocupar una de nuestras famosas funciones que vimos, que es la buscar V, para buscar en la tabla de venta, ¿cierto? En base al número de facturas que tengo acá, buscar quién es el cliente, ¿cierto? Voy acá en la tabla de venta, voy a tener que seleccionar toda esta tabla, como lo hacíamos antes, ¿cierto? Ahí está, coma, y el dato que yo requiero, en este caso, es el dato del cliente, que vendría a ser la columna número 3. Número 3. Entonces el indicador de columna es la 3, y esto sería falso porque es coincidencia exacta en base a la factura. Y ahí tengo asociado, ¿cierto? Que ahí está mi cliente que estábamos viendo en forma visual. Ahora ya tengo claridad que esta factura corresponde a este cliente. Y ya con eso, cuando haga mi tabla dinámica de cobranza, que es uno de los puntos que nos solicitan, voy a tener claridad quién es el cliente que está pagando, ¿no?
Entonces ya tenemos nuestra primera parte, que es el punto 1, el análisis. Ahora nos piden el punto 2, establecer ventas por cliente. Entonces vamos directo a nuestra tablita de ventas, que es esta ficha. Ventas por cliente, tengo el dato del cliente y las ventas que he realizado porque este cliente ha comprado, ¿cierto? Me imagino aquí una vez, pero quizá hay otros clientes que se van repitiendo. Entonces voy a tener que ir sumando cada uno de estos montos para tener un resumen, ¿cierto?, de las ventas por cliente. Como estas son todas tablas también, entonces no toca cualquiera de estos objetos, se dan cuenta que es una tabla, que digan que ahí está para el menú que aparece acá arriba, el diseño de tabla. Entonces a partir de ello yo basta con que seleccione cualquiera celda que sea parte de la tabla y vamos a ir al menú insertar y vamos a insertar un gráfico dinámico de inmediato, ¿cierto? Para tener los dos objetos para poder hacer nuestro análisis. Entonces este lo vamos a colocar en base a la actividad, le vamos a poner el punto que este es ventas, este es el punto 2. Este es el punto 2 para que tengamos claridad que esa es la actividad que estamos haciendo, que son las ventas por cliente. Entonces buscar a mis clientes, que lo tengo acá, lo voy a tirar al eje de la fila y el monto correspondiente a lo que él ha comprado o lo que la empresa le ha vendido, ¿cierto? Eso lo obtuve desde aquí, ¿ya? Entonces ya tengo las ventas por cliente disgregadas por cada uno de ellos. Son bastantes clientes, si uno se da cuenta acá, hay hartos clientes, alrededor de 100 clientes aproximadamente. Bueno, este es el gráfico que se genera por defecto. Aquí ustedes ya, como saben, se van al menú de arriba superior, pueden cambiar su diseño, tener distintas vistas, ¿cierto?, para ver la data, cambiar el gráfico, pero ya tienen lo que les pidieron. Estas son las ventas por cliente y cómo están distribuidas. En general, uno podría hacer un análisis de acá, ver que está bien parejita la cosa. O sea, en general los clientes, la mayoría, los montos que adquiere nuestra empresa son muy parecidos, ¿cierto? Uno podría concluir eso, ¿cierto?, dado esta gráfica. Vamos al punto que viene a continuación, que es el punto 3, establecer pagos por cliente, que vendría, me imagino, a ser cobranza, que es lo que ha pagado. Entonces vamos a hacer lo mismo, selecciono alguna parte de nuestra tabla que ya además le agregamos nuestra columna de cliente. Vamos a insertar el gráfico dinámico y tenemos ahora en la pregunta 3. Vamos a colocar una al lado de otra para que quede ordenadito. El punto 3 son las cobranzas que tienen que ver con nuestro cliente nuevamente y cuánto le hemos cobrado o cuánto nos ha pagado, ¿cierto? Y lo mismo, ¿cierto? Tenemos otro análisis, el mismo comportamiento. Ahora, ¿qué hay de adicional acá? No hay nada adicional, ¿cierto? Están las fechas y la factura que está pagando. Podría ser un dato que se nos pudieran pedir, ¿cierto?, abrir la factura, si es que yo quisiera, a ver, para saber qué factura está pagando. Voy a tomar la factura y llevarla acá. Ahí podría tener un análisis, pero la verdad que no es muy claro lo que entrega eso, así que lo vamos a dejar hasta ahí nomás. Y ustedes pueden cambiar el gráfico, ¿cierto? Bueno, pueden crear otro diseño, por ejemplo ese, que sea mejor, o se cambian uno de barra. Ahí ustedes con eso pueden jugar. De lo mismo, podría concluir también que en general la mayoría tiene un concepto de pago muy similar. Hay otra cosa que les piden acá, que viene más adelante, que es claro, analizar el estado de deuda y después la velocidad, que eso lo van a ver un poquito adelante. Bueno, esos son los pagos, bien puntual, pagos por cliente. Vamos a analizar las deudas. Entonces, esto quizás en base a lo que me contaba Tamara, ustedes están en la administración. Entonces, hay varios conceptos que ustedes debieron dominar aplicado a Excel, ¿cierto? Yo voy a hacer un análisis, porque no es mi tema, el tema financiero, pero les voy a explicar dentro de mi entendimiento que uno analizaría de una deuda. O sea, ¿qué me interesaría analizar desde el punto de vista de la empresa? O sea, si realmente mis clientes me han pagado y cuánto me deben. Entonces uno esperaría hacer un primer análisis. O sea, todos estos clientes, quienes han completado de pagar todas sus facturas, o el monto total de las facturas, algunos han pagado cuotas, y cuánto de eso les queda por pagar. Entonces me podría basar
En las mismas tablas que ya acabo de confeccionar acá, por un lado aquí yo tengo todo lo que el cliente adquirió y en la 3 tengo todo lo que él pagó. Entonces si yo veo en esta primera vista a don Adams Fernando, en la primera fila, yo veo acá también a don Fernando, me puedo dar cuenta que él está al día, ¿cierto? Después con Adam Wyatt, ¿cierto? Dice que ha comprado 25.832, pero ha pagado 25.564. Entonces hay una diferencia alrededor de 300 pesos, ¿cierto? Uno podría decir así. Pero ya que tengo la data, podría analizarla, ¿cierto? Entonces podría quizás hacer otra tablita en base a esa data, obtenerla desde aquí, ¿cierto? Capturar esto, ¿cierto? Toda esta información que ya la tengo ya lista, la copio, la llevo a mi nueva hoja, que este es el, a poner deuda, a poner acá, ¿sabes de qué estamos hablando? Vamos a pegar la data, solamente la data como tal, que no me traiga ningún objeto de tabla dinámica, solamente quiero la data. Y lo mismo voy a hacer para lo que me ha pagado, ¿cierto? Lo que yo he cobrado como compañía. Entonces, como esto está todo ordenadito, ya alfabéticamente, voy a llegar y copiar. Y lo coloco acá. La columna de al lado, pegar valor. Entonces, esto de acá, etiqueta, lo puedo cambiar por cliente, ¿cierto? Para que quede más bonito. Y aquí tienen dos opciones, ¿cierto? Puedo hacer una simple diferencia, ¿cierto? Que una operación aritmética, esto es igual a lo que este cliente me compró versus lo que me pagó, hago la diferencia y él no me debe nada, ¿cierto? Y uno podría decir que ese cliente está al día, este cliente me debe tanto, y así, ¿cierto? Puedo hacer un análisis por cliente y esto llevarlo a un gráfico. O lo otro, esto quizá un poquito más elaborado, tomar esto mismo que está acá, llevarlo a otra tabla dinámica, esto vamos a insertar tabla dinámica, otra nueva, que vamos a llamarle deuda tabla dinámica ahora. Lo mismo, nuestro cliente y lo que hizo cada uno. Acá. Y ahí tengo un gráfico, ¿cierto? También que compara pagado versus la deuda. Voy a tener un gráfico ahí al ladito. O saber cuál es el monto que me debe también. Esto aquí yo podría agregar una nueva columna. Yo aquí en mi tabla inicial no la tengo, porque yo la había borrado. Pero ¿cómo lo hago en la tabla dinámica? Hay un concepto que no recuerdo que lo hayamos visto en nuestras clases iniciales, que permite que uno pueda agregar campos calculados al Excel, en este caso la tabla dinámica en particular. Vamos a buscar cómo agregar eso. Voy a buscar dónde está este dato que permite una tabla dinámica, ¿cierto? Agregarle ciertos datos adicionales. Si lo encuentro, no. Diseño. Configuración de campo. A ver. Aquí está, ya aquí lo encontré. Entonces está dentro de la sección de datos, no, perdón, de cálculos. Hay una sección que se llama campo, elemento y conjunto. Y aquí uno puede agregar un campo calculado. Entonces el campo calculado que vamos a agregar, va a ser la diferencia entre estos dos valores. Entonces eso es lo que queremos nosotros agregar. Le vamos a poner un campo nombre, que va a ser la deuda, poner en el fondo la diferencia entre lo que este cliente nos compró y lo facturado. Ahí está, menos lo que nos
cobramos, ¿cierto? Ahí estaría. Y eso lo vamos a agregar, sumar, ¿cierto? Significa no es que sume estos valores, sino lo que lo agrega, acá se fijan, ahí lo agregó con un campo nuevo para que yo pueda hacer un análisis. ¿Sí? Y ahí lo agrego, ¿verdad? Y ahí está. Lo mismo que hicimos en forma manual acá, que yo agregué la diferencia, agregué una columnita, aquí lo hice con la tabla dinámica para que también aprendan cómo uno puede agregar un campo adicional que no tenga la tabla de origen, que en este caso no está. Yo lo puedo agregar también a mi tabla dinámica y dejarlo como un dato calculado, que es la diferencia entre estos dos valores. ¿Miren? Entonces, ahora, ¿qué podría hacer con esto? Voy a tomar un campo de aquí del gráfico, ¿cierto? Y analizar qué me gustaría ver versus las deudas que aparecen acá, ¿cierto? A ver si cambiamos el diseño, si es un poco mejor. Gráfico. A ver, veamos eso. ¿Cómo se ve? A ver, si se ve un poco mejor. Para entender esto. Entonces, la idea es que siempre coincida, porque si uno mira rápidamente la vista con este gráfico en particular de línea, cuando coincida esta gráfica o estas curvas, ¿cierto? De lo pagado versus lo comprado, tendría todo el día, pero hay casos que no, ¿cierto? Y aquí yo puedo ver la diferencia, que es la deuda. Entonces, cuando hay esas pequeñas diferencias que hay en esa curva, yo aquí tengo la diferencia que me dé. Ahí está el valor que son 3.970. Entonces, en el mundo ideal esta curva debería tender a aplanarse cuando la deuda es cero, ¿cierto? Cuando es cero, como en el caso de acá, sería cero. Todo debería ser cero, sería una línea recta. Entonces eso me va indicando que entre más alta esta curva, más deuda hay. Entonces uno también con este gráfico rápidamente en una mirada puede tener claridad de cómo está el concepto de la cobranza y sus deudas que tiene, con los distintos clientes que están acá abajo. Y ahí lo hicimos con otra tabla dinámica nueva, que la construimos a partir de otras dos, que obtuvimos la data. ¿Y qué más nos queda? Ese fue el punto 3.4, la velocidad de pago. Eso es otro tema que aquí se menciona, la velocidad de pago, o rapidez. Entenderíamos, como hicimos un análisis preliminar, qué tan rápido paga el cliente, o sea, cuánto se demora desde que hace el primer pago hasta el último pago. Uno podría entender eso, ¿cierto? Por ejemplo, el primer cliente que vimos lo pagó todo en el mismo mes, entonces se demoró días en pagar. Pero puede ser que otro vaya pagando más distanciado. Entonces ahí me gustaría también saber cómo se da eso. ¿Qué podríamos hacer? Tomar, a ver, qué tabla de acá nos serviría para eso. De las cobranzas, ¿cierto? Tengo el cliente y tengo la fecha, que era el análisis que habíamos hecho antes, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, analizamos semillas que pagó dentro del mismo mes con una diferencia de 7 días. Entonces, ese análisis tenemos que de alguna manera lograrlo también en la tabla dinámica. Veamos, insertemos una tabla dinámica y vamos analizándolo ahí en vivo. Bueno, tabla dinámica, este sería el punto de la rapidez, punto 5. Vamos a dejar acá, punto 5. A continuación de eso. Ya. Sería el cliente por un lado y las fechas, ¿cierto? Las fechas, eso es lo que tenemos que trabajar, las fechas. Aquí queremos ver la rapidez. Fecha de cobro, esto que está haciendo acá. Me voy a mostrar. Está la data acá. Fecha, ya está la fecha, ok. A ver, ¿cómo podríamos analizar esto? Como habíamos visto acá en la tabla de cobranzas, ¿cuál es mi análisis que hago? Por acá digo la fecha de diferencia, o sea, estoy viendo cuál es la fecha inicial y la fecha final. O sea, si lo veo desde ese punto de vista, sería utilizando las funciones que permiten hacer esas, las de máximo y mínimo.
claro, ahí podría ser la mínima fecha y la máxima fecha. O sea, si tengo esos dos valores, el mínimo y el máximo, que puedo tener varios pagos, un cliente podría tener varios pagos. Uno que tenga varios pagos, la mayoría tiene dos pagos. Este tiene varios pagos, ¿sí? Este de acá. Entonces este cliente partió el 17, después el 20, 23, 26. O sea, va teniendo varios pagos distanciados. Pero igual partió el 17 y terminó el 26. O sea, independiente de lo que haya pasado entre medio, un análisis global que podría hacer yo es cuando comenzó y cuando terminó. Entonces me interesaría que siempre esa diferencia entre el inicio y el fin sea lo más corta posible. Porque entre más corto significa que ya me pagó toda mi deuda de una vez. Por lo tanto, lo que hay que hacer ahora es, con las funciones máximo y mínimo, ¿cierto?, hacer esa diferencia. Veamos ahora la tabla que construimos recién, que es el punto 5, ¿cierto? Acá está. Lo que debiéramos tener acá entonces esta es la fecha del mínimo o el máximo, ¿cierto? Depende de cómo lo queramos analizar. Entonces vamos a configuración del valor, vamos a colocar que esta es la fecha mínima para hacerlo de manera menor, ¿ya? Y debiéramos agregar de nuevo la fecha de cobro con el máximo, ¿cierto? El máximo, ya que vamos a hacer esa lógica. Y esto debiéramos cambiarlo todo acá, si sea en formato fecha, no formato número. Formato de fecha. Tengo todas las fechas. Y ya, entonces, teniendo la fecha máximo y mínimo, podríamos cambiar este gráfico también para verlo de otra manera. El de línea nos serviría bastante acá también, como lo hicimos recién con el otro. Porque así nos permite ver, ¿cierto?, cuál es nuestro mejor cliente. Entonces, rápidamente, en general, ¿cierto?, una vista global de todos los clientes que tenemos acá abajo, ¿qué podríamos decir? ¿Cierto? Que la mayoría que son parejitos, ¿cierto? La parte están parejitos en el punto de vista de que parten la mayoría en los mismos periodos y pagan la mayoría con la misma diferencia, independiente de lo que haya pasado entre medio, ¿cierto?, que haya tenido un pago, varios pagos, pero siempre el que me interesa es cuando inició y cuando terminó, porque ahí ya saldó la deuda conmigo como empresa. Entonces uno rápidamente puede visualizar acá que este cliente, que es, ¿cómo se llama? Full Moon Crea, ¿cierto?, el único que destaca así, que partió y terminó antes, ¿cierto? Fue uno de los primeros en terminar sus pagos. No es que adquirió, pero la mayoría parte muy parejito. Y por otro lado acá tenemos a este otro cliente que tiene otro monte aquí, que es Ana María, que parte después de la de mayoría, pero producto de eso, ¿cierto?, se acerca. O sea, la tendencia aquí es que entre más cerca la curva, entre más se junten las curvas, ¿cierto?, más rápido se hacen los pagos, ¿cierto?, porque parte y termina rápido, ¿cierto? Entre más alejado, significa que ese cliente se demora mucho en pagar. O sea, la rapidez de pago es lenta. Si uno quiere hacer ese análisis global rápido, ya lo puede hacer con este gráfico. Y después tenemos la velocidad y el punto 6. Ese se lo dejo a usted porque dice analizar de gestión de cobranza. Ahí no sé qué le habrán enseñado por conceptos de gestión de cobranza. Gestión de cobranza, como yo lo entiendo, es mi departamento de cobranza, qué tan efectivo es para cobrar. O sea, si hace llamadas, si hace seguimiento a nuestros clientes, los está llamando continuamente para que pague, o haga porciones de pago, como vimos algunos clientes que pagaban de a poquito. ¿Qué podría hacer una gestión? Quizás contar cuántas veces le pedimos el pago al cliente, pero no sé si eso está dentro de lo que uno diría que es una gestión de cobranza. Ahí ya con toda esta información que analizamos acá, ustedes quizás podrían ya tener una idea, ¿cierto?, con todas estas tablas dinámicas que hicimos acá, de lograr llegar a algo, ¿cierto?, algún análisis de su parte, de lo que es la gestión de cobranza. Pero yo creo que ya la mayoría de lo que les pedían está resuelto en estos gráficos que vimos acá, y espero que les sean de ayuda, ¿cierto?, que los puedan orientar, que es lo que me pedía acá la cámara para ustedes, ¿ya? Así que eso, chiquillos, que estén bien, les voy a subir el videito ahora.